Hola, mi nombre es Lautaro Lorenzini, pertenezco a la Escuela de Ayudantes del año 2020 de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta presentación vamos a hablar del nervio facial. Mis objetivos para esta presentación van a ser describir el origen real del nervio facial junto con sus componentes funcionales, luego detallar el trayecto del nervio facial, vamos a marcar las relaciones dentro de este trayecto y por último vamos a solo nombrar los ramos colaterales y terminales del nervio facial. El origen real de un nervio está dado por las fibras que emergen o las fibras que llegan a los núcleos ubicados en el espesor de lo que es el tronco del encéfalo. Vemos esta imagen de un corte sagital del tronco del encéfalo y el cerebelo, en donde desde rostral hacia caudal marcamos el mesencéfalo con la sustancia negra y el núcleo rojo, el puente con la región basilar hacia ventral y el bulbo y por último el cerebelo hacia dorsal. Vemos a los núcleos sensitivos en color azul y a los núcleos motores en color rojo. El nervio facial va a tener un componente motor, que son fibras que emergen del núcleo salival superior y el núcleo motor del facial. Marcamos primero la del núcleo salival superior y por último la del núcleo motor del facial. Vemos que las fibras que emergen de este núcleo van a tener un trayecto bastante peculiar en donde va a rodear a este otro núcleo, que es el núcleo del sexto par. En esta otra imagen de una vista dorsal del tronco del encéfalo, también podemos marcar esta relación. Es lo que se denomina rodilla interna del facial o primera rodilla del facial y va a formar una prominencia hacia dorsal en lo que es el piso del cuarto ventrículo, que es lo que se denomina también colículo facial. Luego en el componente sensitivo van a ser fibras que lleguen a lo que es el núcleo espinal del trigémino y el núcleo solitario. Marcamos las fibras que llegan al núcleo espinal del trigémino y las que llegan al núcleo solitario. Hablando de los componentes funcionales, el núcleo salival superior va a tener un componente funcional eferente visceral general, es el componente parasimpático, que las fibras que emerjan de él van a brindarle inervación secretora a lo que es la glándula submandibular, sublingual y lagrimal. El núcleo motor de facial posee un componente funcional eferente visceral especial y las fibras que emerjan de este núcleo van a brindar inervación a lo que son el músculo estapedio, el vientre posterior digástrico y el músculo estiloideo y los músculos de la mímica. Luego, el núcleo espinal del trigémino posee una componente funcional aferente somático general. Las fibras que lleguen a este núcleo van a traer información de lo que es la sensibilidad de parte del pabellón auricular y lo que es el conducto auditivo externo. Y por último, el núcleo solitario posee dos componentes funcionales, ya que en lo que es una porción más rostral del núcleo solitario, tenemos lo que es la porción gustativa, que va a tener componente funcional aferente visceral especial, que va que las fibras que lleguen a esta porción van a traer información de lo que es eh, sensorial, principalmente de las dos tercios anteriores de la lengua. Y después lo que es la porción caudal o cardiorrespiratoria posee un componente funcional aferente visceral general y trae lo que es la sensibilidad de las glándulas y lo que es la sensibilidad de las mucosas del paladar duro y paladar blando. Ya hablando de su trayecto, el nervio facial va a emerger de la unión puntobulbar superior a las olivas, luego va a ingresar a lo que es la región del ángulo puntocerebeloso, pasa luego a entrar o ingresar en lo que es el conducto auditivo interno junto al nervio vestíbulo coclear y el nervio intermedio, luego va a tener un trayecto intrapetroso en lo que es el conducto facial y por último va a emerger por el foramen estilomastoideo y dividirse en lo que es la región parotidia en sus ramos terminales. Hablar del origen aparente del nervio facial, vemos esta imagen de una vista ventral del tronco del encéfalo, marcamos lo que es el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales y la fosa intrapeduncular, el puente de protuberancia y el bulbo con sus pirámides, olivas y la decusación motora o piramidal. Dorsalmente podemos marcar lo que es el cerebelo. Vamos a decir que el nervio facial emerge de la unión puntobulbar superior a las olivas o supraolivar en esta región. Emerge aún dividido de lo que es el nervio intermedio y lateralmente a este nervio que es el nervio abducens y medialmente a este otro nervio que es el nervio vestíbulo coclear. Vemos un preparado cadavérico donde podemos marcar las mismas relaciones.
el nervio facial medialmente al abducens, lateralmente, perdón, al nervio abducens y medialmente al nervio vestíbulo-coclear. Si agregamos elementos vasculares, podemos decir que está en relación con el primer trayecto de lo que es la arteria cerebrosa anteroinferior, la AICA, que la marcamos en esta región. Vemos esta imagen en donde se retiró lo que es la escama del hueso occipital y el cerebelo para poder visualizar la cara dorsal del tronco del encéfalo. Podemos marcar hacia rostral la cara dorsal del mesencéfalo con los colículos superiores e inferiores, el origen aparente del nervio troclear, el piso del cuarto ventrículo, lateralmente la apófisis mastoides e inferiormente la primera vértebra cervical. Vamos a hacer zoom en esta región, que justamente es la región del ángulo pontocerebeloso. El nervio facial, luego de emerger por el tronco del encéfalo, se va a dirigir hacia el lateral para encontrarse justamente en esta región. Vemos que va a tomar una disposición lo más superiormente e inferiormente vamos a ubicar al nervio vestíbulo-coclear y el nervio intermedio justamente entre medio de estos dos nervios. Si a esta misma imagen le agregamos relaciones vasculares principalmente, podemos marcar a esta arteria. Esta arteria es la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, que va a tener relación con este paquete pasando inferiormente generalmente. De esta arteria va a nacer esta rama, que es la arteria laberíntica, que junto al nervio facial intermedio vestíbulo coclear se van a dirigir a lo que es el conducto auditivo interno. En esta imagen de una endobase recubierta por dura madre podemos visualizar a los pares craneales dirigiéndose a su foramen de salida del cráneo. Hacia anterior podemos ver a lo que es el nervio óptico, al ganglio del nervio trigémino, al nervio abducens, y hacia posterior podemos ver el conducto del nervio hipogloso y los nervios que van a dirigirse a lo que es el foramen yugular. Si pasamos a una imagen cadavérica, podemos ver en el conducto auditivo interno cómo van a estar contenidos justamente el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear y el nervio intermedio. Si hacemos zoom a esta región, vamos nuevamente a marcar en donde esto es anterior con el nervio abducens y el nervio trigémino, y esto es posterior con los nervios contenidos en el foramen yugular. Marcamos el conducto auditivo interno y su contenido, el nervio facial, el nervio intermedio y el nervio vestíbulo coclear inferior y posteriormente. Esta imagen de la base del cráneo, donde ubicamos posteriormente al foramen magno, el foramen yugular, anteriormente las apófisis clinoides anteriores, el conducto óptico, marcamos la porción petrosa del hueso temporal y podemos ver por transparencia el trayecto que realiza el nervio facial luego de atravesar el conducto auditivo interno, por lo que se denomina conducto del facial. Hacemos zoom a esta región y podemos decir que en esta imagen, donde se retiró parte del hueso, en esta porción petrosa del hueso temporal, esto es medialmente, esto es anterior, esto es lateral y esto es posterior. En esta porción petrosa del nervio facial y en el conducto facial vamos a marcar tres porciones. La primera porción, también denominada laberíntica, va a tener relación con lo que es la primera vuelta de la cóclea y el vestíbulo, y se dirige de posterior a anterior y de medial a lateral. En esta imagen podemos marcar que es bien perpendicular a lo que es el eje mayor de la porción petrosa del hueso temporal. En el extremo lateral de esta primera porción, el nervio facial se une al nervio intermedio y va a cambiar de dirección, en lo que se denomina rodilla externa o segunda rodilla del nervio facial. Justamente en esta rodilla vamos a ubicar lo que es el ganglio geniculado. Recordemos que es la segunda rodilla o rodilla externa, ya que la primera rodilla o rodilla interna del nervio facial va a ser la que realiza en el espesor del tronco del encéfalo al núcleo del nervio abducens. Luego la rodilla externa del nervio facial inicia la segunda porción del conducto facial o porción timpánica, ya que como veremos va a tener relación con lo que es la cavidad timpánica. Pasamos a una imagen de una vista desde lateral de esta región, en donde podemos visualizar la pared medial de la cavidad timpánica. Marcamos nuevamente la rodilla externa con el ganglio geniculado y el inicio de la segunda porción. En esta porción, el nervio facial va a realizar una prominencia en lo que es la pared medial de la cavidad timpánica, ubicada superior y posteriormente a la ventana oval, e inferior y anteriormente a esta otra prominencia formada por el conducto semicircular lateral. Luego de esta segunda porción inicia lo que es la tercera porción, ubicada anteriormente a lo que es el antro mastoideo y posteriormente a la cavidad timpánica. Esta tercera porción pasa a ser más